Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos. Dulces hijos del amor incondicional de la fuente del Uno. Soy María Magdalena, el complemento divino del amado Maestro Jesús Sananda. En este momento vengo a compartirles frecuencias de amor incondicional de las energías del divino femenino, con la intención de que amplifiquen la intensidad y el encuadre de sus vibraciones, para que logren equilibrar su interior y auras. Sentimos y entendemos la insatisfacción de la mayoría, debido a lo que ven en el mundo exterior. Sin embargo, aunque no lo crean, podemos decirles que el amor incondicional del tsunami de la Madre Dios está impregnando sus viajes, y el de la tierra de Gaia. Sabemos de los altibajos en sus caminos de regresos al hogar del ser. Solo recuerden que, en el dolor de sus retornos, se encuentran dentro de un proceso de aprendizaje, para poder crecer y evolucionar por encima de las dificultades. Las dificultades les permiten despertar y tomar contacto con la eternidad que mora en el interior de su corazón-alma, ya que solo así pueden conocerse y respaldarse a sí mismos con la confianza, fe y creencia en su propia verdad única. Sepan que disponer de la iluminación de su corazón-alma los ayuda a llevar a cabo a gran parte de su trabajo de luz, para la celebración del mayor bien aportado por la unidad consigo mismos, los demás y nosotros. También deben saber que a través de sus misiones, le brindan a la tierra, la humanidad, y a sí mismos, la bienaventuranza eterna de ascender a otra dimensión. De forma individual, asimismo se aportan la oportunidad de ascender con un cuerpo, sin necesidad de desencarnar o de nacer una y otra vez, se posibilitan el acceso a la inmortalidad del ser mediante el proceso de purga y sanación de sus físicos, mentes y espíritus. Por ello insistimos en la ejecución de prácticas que les permitan fortalecerse para que puedan contemplar el alcance de sus habilidades innatas, como la telepatía, teletransportación y otras cualidades superiores. Deben considerar que estas disciplinas solo surgen desde su corazón, por ello deben establecerse en el espacio de su sagrado centro, para que, a partir del ejercicio del amor incondicional, puedan hacer emerger al Maestro Crístico que yace en su interior. Mi mensaje es para que a medida que observan el caos externo, experimenten compasión, y dirijan las frecuencias del rayo rosa del amor incondicional del divino femenino a sus circunstancias personales y colectivas, así desactiven la oposición y resistencia de las bajas frecuencias circundantes, propias y ajenas. Te invito a sostener la antorcha de la compasión, y a irradiar la luz del amor incondicional del divino femenino, para que inundes a todos los corazones con el infinito equilibrio del rayo rosa. Sabes que a medida que lees o escuchas mis palabras, en tu columna estás recibiendo el infinito brillo del rayo rosa del amor incondicional, del divino femenino. Aunque no lo sientas, requieres asimilar el poder energético de esta descarga. Una vez completada la escucha o lectura de mis palabras, recuéstate y ve a tu interior a conectarte intencionalmente con estas frecuencias. Integra las frecuencias del divino femenino, para que en los subsiguientes días te conectes con la inspiración que las energías de la fuente de la creación te brindarán, así atraigas a tus experiencias las sagradas abundancia y manifestación universal. A través de las energías del divino femenino, estamos conectándote a ti, y a todos, con la luz y el amor innatos de sus derechos primigenios, de forma que los irradien e iluminen la creación de la nueva realidad propia, y de todos los demás. Confíen que las irradiaciones del amor incondicional de Dios Madre Padre, están fortaleciendo sus crecimientos a través de la purga y sanación que reciben, para que en sus vidas puedan abrir su percepción espiritual, y restauren la bella fuerza de la luz. Utiliza el poder de los rayos rosas del divino femenino que te traigo, para sanar tu cuerpo, mente y espíritu, así eleves con sencillez tus pensamientos,
mediante la pureza, grandeza y belleza de la luz del amor incondicional de la Madre Dios. Asimílalos en la paz de tu quietud interior, aspira el brillo de esta suave radiación divina que te traigo, demuéstrate que confías en la recreación, que te brinda el persistente poder del Espíritu Crístico. Recibe en el cáliz de tu sagrado centro a la esencia del vino celestial, absorbe la sanación que te ofrece en el nombre de tu ser Cristo, de modo que te impregnes con el toque supremo del amor incondicional de Dios Madre Padre. Úsalo en tu trabajo de luz, así atraigas de forma frecuente a tu vida las abundantes sincronizaciones de las bendiciones del orden divino, que el Uno te ofrece para tu alineación diaria, a las líneas de tiempo superiores. En este aquí y ahora, quise venir a traerles las frecuencias del amor incondicional del divino femenino, para ayudarles a darse cuenta de la importancia del uso de esta energía en ciertas circunstancias e instantes, especialmente en este tiempo. También, para que se dieran cuenta que hay diferentes tipos de amor, así entiendan que ninguna de estas expresiones temporales no contempla a ningún contrato álmico, ya que solo tienen un variable significado personal, que puede no ser uniforme con las elevadas frecuencias del universo. En la incondicionalidad de los conceptos superiores, está incluido el descenso de sus presencias yo soy, que hace a sus conexiones especiales con sus llamas gemelas, y de ninguna manera implica a la singular forma de amar, que experimentan en su actual realidad hacia un ser querido, o compañero del alma. En sus viajes pueden tener la dicha de encontrarse con las almas afines a su grupo espiritual primigenio, y compartir en esta vida, como hermanos, parejas, amigos u otro tipo de vínculo. Sin embargo, esta conexión es muy diferente a la que comparten con su llama gemela, ya que es la divina contraparte que permanece en sus respectivos estados superiores del ser. Sabemos que al respecto hay mucha confusión, debido a la información contradictoria que circula, y que asocia a esta divina conexión con un vínculo amoroso terrenal, pero esta sagrada relación alberga a un amor muy diferente. Sepan que muy pocos tienen la dichosa oportunidad de reunirse en sus vidas con sus esencias superiores, tal como fue mi caso con mi amado Yeshua, ya que ambos teníamos la misión, entre algunas otras cosas, de restaurar en la tierra las frecuencias de los divinos femenino y masculino. Entre ustedes, mediante sus trabajos de luz individuales, hay varios que han logrado a través del tiempo, y en este presente, tomar contacto en sus procesos con sus complementos divinos, lo cual les ha allanado el viaje de regreso. Mientras desarrollan el proceso que sus almas han elegido para experimentar sus actuales vidas, a través de sus accesos al amor incondicional de su corazón-alma, cada uno de ustedes va abriendo el portal, que los apoya en la conexión con su complemento divino. Continúa purificando tus viejas formas de creer y de pensar, para que, en cada uno de tus vínculos e interactuaciones, demuestres una forma de sentir diferente, más sincronizada con el amor incondicional de tu corazón-alma. Estas expresiones favorecerán grandemente tu crecimiento y evolución, ya que te irás despojando de los conceptos artificiales, que condicionan y limitan tus formas de creer, sentir, pensar y actuar. Te facilitarán el acercamiento a la conexión con el amor incondicional de tu presencia yo soy. Te facilitarás el acceso a la forma de sentir única de tu ser original, inherente a la energía del amor incondicional que Dios Madre Padre Vida Uno te ha regalado en el momento de tu creación. En tu día a día, procura no distraerte con ninguna forma de sentir ajena al especial amor incondicional de tu divino ser. Así es como comenzarás a reconocerlo, y a anclar tu atención en estas sagradas percepciones, que el universo usará para seguir bendiciendo tu apertura a una mayor unidad, con tu aspecto superior. En este tiempo de intensas energías del divino femenino, te insto a trabajar en la conexión con la pura esencia del amor incondicional de tu aspecto superior,
para que aceleres la atracción y manifestación en esta vida de la bendición de aunarte con tu complemento divino. Les comparto la luz de mi amor incondicional. Gracias. Yo soy María Magdalena. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.